¿Va a grabar usted, estimado? Me avisa. Sí, comencé. Ya. Entonces, la clase de hoy va a tratar sobre las figuras literarias. Ya, la figura literaria es un tema que nosotros nos habíamos tratado anteriormente en las clases, ¿ya? Y va a ser un tema nuevo que vamos a estar explicando. No es tan difícil, pero hay un montón de figuras literarias bastante grandes. Nosotros nos vamos a enfocar en algunas de las más importantes y que son las más fáciles de reconocer también. Vamos a empezar hablando por la actitud del hablante, hablando por la actitud del hablante. Este es el modo que tiene el hablante de captar, de mostrar la realidad. ¿Quién es el hablante lírico? El hablante lírico, como lo habíamos dicho anteriormente, es esta figura que no existe, ya una figura ficticia que está dentro de los poemas y que nos va a estar narrando el poema, ya es como un narrador. Recordamos que el hablante lírico no es alguien real, ya es muy diferente al poeta. Entonces, esta persona puede entregar su sentimiento a través de tres actitudes básicas, que son enunciativa, apostrófica y la actitud de la canción, o actitud calmínica, que también se le puede decir. Vamos a explicar estas actitudes de una forma un poquito más simple para que se puedan entender, ¿ya? La actitud enunciativa, que es la primera que tenemos aquí, es la que se hace presente cuando este hablante lírico, cuando esta persona ficticia está como contando algo, ¿ya? Se ocupan los tiempos verbales en primera y en tercera persona y observa un poquito más objetivamente lo que está hablando, ¿ya? Llegó el Eric. El ejemplo que tenemos aquí es que nos dice que está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. ¿Ya? Es como eh, imaginarnos que esa persona, ese hablante lírico, está observando algo que le parece bonito, está observando eh, cualquier cosa, un bosque, en esta ocasión está observando el mar y nos lo cuenta desde su punto de vista, ya es lo que él está viendo. Está linda la mar y el viento, lleva esencia sutil de Sahar, ya es lo que esa persona está experimentando en el momento. Esa es la actitud enunciativa. Podría pasar a alguien que está mirando el atardecer, ¿cierto? Y nos trata de contar el atardecer dentro del poema. Eso es nuestra actitud enunciativa. Luego tenemos la actitud apostrófica, que es la siguiente que tenemos. Es esa en el que el hablante lírico, se dirige a un tú, o sea, se está dirigiendo a alguien, ¿ya? Está hablándole a una persona o a una cosa. Ese objeto que provoca su canto, que provoca que quiera escribir ese poema, ya que lo hace estar dirigiéndose hacia él, ya. Generalmente puede estar en los himnos, en las odas, en los salmos. En la clase anterior hablamos de lo que era una oda. ¿Viste la clase anterior? ¿Participaste en la clase anterior, Génesis? No me acuerdo, Ya, pero parece que sí. ya, mira. Las odas, bueno, nosotros teníamos los poemas, que los poemas tú los ubicas, ¿cierto? Un poema común y Sí, corriente. Ya. También tenemos las canciones, que también las ubicas, yo supongo, una canción de toda la vida. sí. Además de eso están las odas, ya que las odas son como un poema, pero enfocado a la alabanza de algo. ¿Ya? La oda se hace algo que te gusta mucho. Por ejemplo, Ok. si te gusta mucho una comida, una persona, si te gusta mucho un deporte, le puedes hacer una oda como diciendo que eso es lo mejor del mundo, ¿ya? Ujú. Eso es una oda. Por eso Ahí. la actitud apostrófica se está dirigiendo a un tú, ¿ya? Como el ejemplo que tenemos aquí que dice, Señor, tú sabes cómo. Con encendido brío por los seres extraños, mi palabra te invoca. ¿Ya? Este es de Gabriela Mistral, hablándole a un señor o hablándole a, a Dios, por ejemplo. ¿Ya? Eh, Ujú. Cuando hay actitud apostrófica, nosotros le hablamos directamente a esa persona o a esa cosa. Por ejemplo, si hiciéramos una oda a las papas fritas,
Diríamos, tú, papa frita, que me subes el ánimo cuando estoy triste ya, o dedicándole un poema a un gatito, hablándole directamente a ese gatito, así como tú me ayudas a no estar triste en mis días, ya, cosas así. Cuando vemos que el hablante lírico se está dirigiendo directamente a alguien o a algo, tenemos actitud apostrófica. Y la actitud de la canción, que es la otra actitud que tenemos acá, es la más lírica de todas. ¿Ya? Encontramos en las obras poéticas que se llaman canciones. El hablante lírico se refiere a su interioridad, es como que está hablando de sí mismo, de su mente, de lo que siente. ¿Ya? Este ejemplo que dice, la tierra es dulce cual humano labio, como era dulce cuando te tenía. ¿Ya? Ella siente que cuando tenía esta persona, cuando estaba con esa persona, la vida era más dulce. Tenemos actitud de la canción entonces, cuando esta persona, cuando este hablante lírico está hablando de las sensaciones, de los sentimientos, ya es como un poquito más de ensoñación, por eso que dice que es como la más lírica, ya es como la más abstracta de todas, ya nos habla de los sentimientos. Entonces tenemos, vamos a hacer como un repasito de las tres, enunciativa, cuando se habla en primera o tercera persona sobre las cosas que está viendo nuestro hablante lírico, ya eso es enunciativo, lo que está sucediendo en ese momento, lo que nos puede hablar de lo que está viendo. Apostrófica es cuando se dirige a una persona directamente o a una cosa, y actitud de la canción es cuando nos habla de sus sentimientos, ya de su interioridad. Ahora, ¿qué es el lenguaje lírico? El lenguaje lírico es un lenguaje que es un lenguaje figurado, ¿ya? Connotativo, que es como una palabra que podríamos decir también. Este emplea palabras con significados distintos a los verdaderos. Tratamos de de usar palabras nuevas, de usar palabras más bonitas, podríamos decirlo así, para que el poema o para que la canción no sea tan común. El poeta va a utilizar diferentes figuras literarias o recursos literarios que se pueden llamar también, para darle un poquito de elegancia a ese poema, a esa canción, a esa oda que está haciendo, para que sea un poco más bello, para que se escuche un poco más profundo, para que sea más especial y no sea como el lenguaje cotidiano que usamos nosotros día a día. El primero que vamos a ver de estos se llama comparación. La comparación es un recurso literario que consiste en destacar o estar estableciendo semejanzas entre distintos elementos. ¿Ya? Vamos a estar comparando cosas, por eso se llama comparación. Esas semejanzas pueden estar entre los objetos, pueden ser entre personas, objetos con personas, animales, situaciones, hechos. Comparamos cosas. ¿Ya? El parecido, y esto es lo que lo hace especial la comparación y hace que se pueda identificar, que se pueda definir de buena forma, es que va a tener un elemento comparativo. Ya va a estar ahí entre medio el cómo, va a estar el así como, tal como, parece. El cómo es como es el más general, el que más se puede ver en las comparaciones. Entonces, cuando nosotros vemos que están comparando dos cosas o que hay dos cosas que se parecen dentro de un poema y tenemos un cómo entre medio, decimos, ah, es una comparación. Como este ejemplo que tenemos, nubes vaporosas, nubes como tul. ¿Ya? Aquí tenemos el cómo, y al estar el cómo ahí adentro, al estar ese elemento comparativo, lo transforma en una comparación, ¿ya? Que sería ese recurso literario. ¿Se entiende la comparación? Es más facilito, es uno de los más facilitos de reconocer que vamos a tener, porque lo que tenemos que buscar para identificarlo es ese elemento comparativo. Luego tenemos la personificación. La personificación también es fácil de identificar. Bueno, en general casi todas son bastante fáciles de identificar porque eh, si lo estudiamos, si vamos aprendiendo qué los hace únicos, no nos va a costar nada saber cuál es cuál. Ahora, la personificación es el recurso que consiste en atribuir acciones
o cualidades a objetos que no pueden realizar, a cosas humanas a cosas que no son humanas, porque no son propias de su naturaleza. Por ejemplo, este que dice, la Tierra está llorando. Vamos callando. La Tierra, por ser un planeta, de forma obvia no puede llorar, ¿cierto? Pero nosotros lo podemos poner en un poema para decir que la Tierra se siente mal, ¿cierto? Ya sea porque la estamos contaminando mucho o por cualquier otra razón. Otra personificación puede ser darle actitudes humanas a una mascota. Puede ser darle actitudes humanas a una ventana, ya decir, no sé, las paredes tienen ojos, o las paredes tienen oídos, para decir que hay personas por ahí que nos están escuchando, ¿cierto? Pero las paredes obviamente no pueden tener oídos. Les damos esas cualidades que no son propias de algo, se las entregamos y le estamos haciendo unas personificaciones, como estarlo transformando en persona. Luego tenemos la metáfora. La metáfora es la que nos puede confundir un poquito a lo mejor, ¿ya? Y aquí va a ser como la más larga de explicar y a veces es un poco la más difícil de entender. La metáfora establece una identidad, ¿ya? Una identidad igualada entre los elementos, ¿ya? Esto no es comparar, ya es hacer una identidad igualada. La relación de identidad significa que un elemento puede ser reemplazado por otro, ¿ya? En la metáfora podemos reemplazar una cosa por otra, ¿ya? No estamos comparando. En la metáfora se puede mencionar una sola de esas cosas, porque como son idénticos, nosotros nos podemos referir solo a uno para saber que estamos hablando del otro, ¿ya? Algunas veces el hablante puede nombrar los dos, pero no va ese elemento comparativo que tiene la comparación, ya no hay que confundirse. En la metáfora siempre hay como base una comparación, ¿ya? Pero no se menciona el elemento comparativo. Esto es lo que yo te decía. Puede haber como base la comparación, pero no hay elemento comparativo. Y lo que en la comparación sería una semejanza, en la metáfora es identidad. Te lo explico con este ejemplo, que dice, manitas de los nichos, que al granado se tiende, por vosotros las frutas se encienden. Eso es que dice que las frutas se encienden, es como que las frutas se ponen rojas. En vez de decir que las frutas se ponen rojas, se dice se encienden. ¿Ya? Podríamos decir las blancas perlas de tu boca, y ahí estamos reemplazando lo que serían dientes blancos por perlas, porque sabemos que las perlas son muy blancas. Esa es una metáfora. Tus cabellos de oro también puede ser una metáfora, porque estamos diciendo cabellos de oro. Nosotros entendemos que esa persona tiene los cabellos rubios, ¿cierto? Amarillos, como el oro. Es estar haciendo ese reemplazo de una palabra por otra para entenderlo. La hipérbole es una exageración. ¿Ya? Si bien la hipérbole tiene ese nombre raro, es súper fácil identificarla también y conocerla. Es una exageración. El hablante lírico está exagerando todo lo que tiene ahí y quiere destacar una característica de algo. ¿Ya? Cuando el hablante lírico quiere destacar algo y quiere destacarlo mucho, usa una hipérbole. Esta figura literaria se usa mucho en el lenguaje coloquial. ¿Ya? Es como el lenguaje coloquial es el lenguaje que nosotros usamos día a día, ¿ya? Es como el lenguaje más común que se usaría con los amigos, con las personas de la casa, con los conocidos, es el lenguaje coloquial. Podemos decir mucho, me muero de hambre, ¿ya? Podemos decir, ese hombre tiene corazón de piedra. Realmente no nos estamos muriendo de hambre, ya no vamos a morir si no tomamos el almuerzo o estamos almorzando más tarde, pero tendemos a usar esa exageración, tendemos a usar esa hipérbole al hacerlo. Decir ese hombre tiene corazón de piedra también es exagerar que el hombre es como duro, ¿cierto? También tenemos la antítesis. La antítesis es usar términos que se contrastan o se oponen.
para expresar ideas o sentimientos. Estos son dos términos que están como en contra de ellos mismos. Al florecer las flores madrugaron, y para envejecerse florecieron. Cuna y sepulcro en un botón hallaron. Entonces aquí tenemos envejecerse, florecieron. Son dos cosas contrarias, porque envejecer es morir y florecer es como revivir. ¿Ya? Cuna y sepulcro en un botón hallaron. O sea, la cuna es donde está la vida y el sepulcro es donde vemos la muerte. ¿Ya? Esto es la antítesis. Cuando vemos dos cosas que son muy contrarias, las vemos juntas en un poema. Ya puede ser el día y la noche también, que son dos conceptos contrarios. Aquí tenemos la vida y la muerte, que son esos dos conceptos contrarios que tenemos y que estamos trabajando. Y ahora aquí sería lo más fácil, que es la interrogación y la exclamación, como tal. ¿Ya? Por un lado tenemos la exclamación, donde se utilizan los signos de exclamación para estar dándole énfasis al verso. Los signos de exclamación son estos que conocemos de toda la vida, ¿cierto? Y la interrogación consiste en utilizar los signos de pregunta para tratar de darle un poquito más de énfasis a lo que estamos expresando nuevamente. ¿Ya? Los signos de pregunta son estos que están aquí. Este ejemplo que dice, ¿qué poesía? Poesía eres tú. ¿Ya? Son los signos de interrogación de toda la vida. Eso sería lo de las figuras literarias. ¿Tienes alguna duda, alguna figura que no hayas entendido antes de pasar a lo que es la guía? No, profe, ninguna. Ya. Vamos a ver la guía. Mira, voy a explicar un poquito la guía. Ujú. Primero la voy a explicar para... tengo que volver a compartir pantalla. Y ahí. ¿Se ve la guía? Sí, sí se ve. Ya. Mira, en la guía de esta semana lo que hay que hacer es identificar, lo mismo que estábamos viendo en la clase, vamos a identificar nuestras figuras literarias y las vamos a ir reconociendo. Vamos a leer la figura que está aquí, como es el primero que tenemos que... y ver que aún con mi calor tú sigas teniendo frío, y vamos a ver cuál de estas es la que mejor se identifica con nuestro texto. ¿Ya? Eso es la guía, identificación de figuras literarias. ¿Ya? Ujú. Ahora nosotros vamos a trabajar la guía, la vamos a desarrollar para que tú la tengas lista.